El golpe de 1968. El doctor Arnulfo Arias fue al cine con varios miembros de su familia en el centro de la ciudad de Panamá la noche del 11 de octubre de 1968. Arias, el caudillo perenne del partido panameñista, había obtenido una dulce venganza por su pérdida en medio de acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 1964, ganadas por Marco Robles. Esta vez, Arias había ganado las elecciones físicamente. A pesar de la furiosa y violenta campaña electoral, ahora era un hombre feliz que disfrutaba de las secuelas de las elecciones. En otra parte de la ciudad, el coronel Omar Torrijos hacía las maletas para tomar un vuelo a San Salvador, donde lo enviaban virtualmente al exilio como agregado militar por la victoria de Arias. El día terminaría de manera muy diferente para estos hombres. A pesar del resultado decisivo de las elecciones, había sido una campaña electoral conflictiva, airada, muy sangrienta, muy sucia, en la que los valores parecían tergiversados. La temporada electoral había comenzado con el recrudecimiento de las acciones guerrilleras de los simpatizantes de Arias en la sierra, quienes habían llevado a la sierra su denuncia de corrupción política. Torrijos era el encargado de defenderse de los ataques de la guerrilla que tenían su centro en mi provincia natal de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. Los enfrentamientos arnulfistas con los militares se intensificaron. Al inicio de la campaña presidencial, Arias formó una coalición con José Bazán y Arturo del Valle. La coalición se unió en oposición al gobierno civil del presidente Robles, a quien la Guardia Nacional, junto con su líder, el general Ballarino, apoyaba. La coalición organizó manifestaciones y protestas y presionó por la destitución de Robles por cargos de corrupción. En una protesta notable, a Torrijos se le asignó el trabajo de control de multitudes. Cuando la manifestación se salió de control, Torrijos ordenó a las tropas lanzar gases lacrimógenos contra la multitud. Varios miembros prominentes de la coalición Arias fueron abrumados por los humos. Eso puso fin a la desobediencia civil, pero solidificó la animadversión entre Torrijos, todavía teniente coronel de la Guardia Nacional, y Arnulfo Arias. Cuando Arias ganó la presidencia, mostró su desdén al anunciar que haría de su peluquero el jefe de la policía secreta. Entre los oficiales existentes, Torrijos fue uno de los primeros en ser incluido en la lista negra. En ese momento todavía estaba en Chiriquí, lejos de la lucha por el liderazgo en la capital. Torrijos fue solo uno de los muchos en problemas con el nuevo gobierno. Los panameñistas llegaron al poder empeñados en vengarse. El gobierno de Arias procedió a desmantelar la estructura de la Guardia Nacional y desterrar a los oficiales de la Guardia Nacional que no les agradaban. Esencialmente, el nuevo régimen dividió a los militares entre amigos y enemigos de los arnulfistas. Torrijos había sido efectivamente apartado del centro de actividad. Estaba al margen y no sabía nada sobre la conspiración en curso que estaba a punto de desarrollarse. Mientras se preparaba para salir del país, un grupo de oficiales conspiradores, Boris Martínez, Federico Boyd, Ramiro Silvera, Amado Sanjur y Humberto Jiménez entre ellos, conspiraron contra Arias. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que ellos también fueran incluidos en la lista negra, prohibidos o enviados al exilio. Finalmente, el 11 de octubre de 1968, mientras Torrijos hacía las maletas y Arias disfrutaba de una noche de juerga, los hombres sostuvieron una reunión decisiva en la ciudad de Panamá. Después de que se disolvió la reunión, Martínez volvió a Chiriquí y el golpe se puso en marcha. Tomó el control de importantes puestos gubernamentales y estaciones de radio en la provincia y detuvo a varios destacados líderes del partido Arias. Él y sus amigos luego se dedicaron a extender su control a la ciudad de Panamá. Pero cuando fueron en busca del presidente, no pudieron encontrarlo. Solo sus ayudantes más cercanos sabían dónde estaba, y Arias recibió la noticia de los movimientos de tropas mientras aún estaba en el teatro. Arias nunca volvió a su casa. Fue directamente a la zona del Canal de Panamá buscando refugio con los estadounidenses. Muchos otros arnulfistas lo siguieron al exilio, primero a la zona del canal, luego a Miami. Torrijos nunca se fue a El Salvador, desempacó sus maletas y se preparó para grandes cambios. Boris Martínez, como principal impulsor del golpe,
era el jefe de facto del nuevo gobierno militar, pero Torrijos adquirió una prominencia cada vez mayor junto con Silvera, Luis Nentzen, Franco y Sanjur. Hubo una rápida reorganización de la Guardia, incluida la formación de una estructura de personal. Torrijos fue nombrado comandante de las Fuerzas Armadas, pero Boris Martínez era miembro del alto mando y un hombre a tener en cuenta. Los dos hombres nunca se llevaron bien y el rol de liderazgo dual tensó mucho más su relación. Martínez fue más duro que Torrijos y más rápido y contundente en la toma de decisiones. Se oponía a la estructura de poder civil, por lo que era más radical en ese sentido y muy anticomunista. Todo esto chocaba con Torrijos, que era ecuánimemente la mayor parte del tiempo y cultivaba el arte de la diplomacia a todos los niveles. Cada protagonista tenía sus seguidores. En el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 1968 y el 3 de febrero de 1969, hubo constantes riñas. Ya sea en las reuniones de trabajo, el comedor o el cuartel, los dos líderes siempre estaban en desacuerdo. Torrijos estaba preocupado por el peso de las decisiones sobre él durante este periodo. Confió su preocupación y angustia por Martínez a varios miembros de su familia. Torrijos comenzó a enterarse de un plan de Martínez y Boyd para expulsarlo. Decidió reaccionar primero. El 3 de febrero, Torrijos arrestó a Martínez y lo envió en un avión militar al exilio en Miami junto con Boyd y otros conspiradores. Así Torrijos tomó las riendas y obtuvo el control total del gobierno militar. Los problemas disminuyeron, pero el conflicto estaba lejos de terminar. Los tenientes coronel Armando Sanjur, Ramiro Silvera y Luis Nentzen Franco, algunos de los mismos hombres que habían apoyado a Torrijos contra Boris Martínez, preparaban ahora otro intento de golpe. Esta operación fue impulsada, apoyada, asistida e instigada por la CIA y la inteligencia militar estadounidense. Estados Unidos apoyó a estos hombres en su intento de derrocar a Torrijos, alegando que era un simpatizante comunista o al menos de izquierda. Los golpistas esperaron su momento. La estrategia era aislar a Torrijos mientras viajaba fuera de Panamá. Finalmente, el 15 de diciembre de 1969, Torrijos se fue de viaje a México. Estaba preocupado por los acontecimientos en Panamá, pero no estaba al tanto del complot en su contra. Los conspiradores marcharon al cuartel general y declararon que la hazaña estaba hecha. Destituían a Torrijos porque era comunista. El golpe no tuvo éxito. Los oficiales de menor rango, entre ellos yo, seguíamos apoyando a Torrijos. Ayudé a Torrijos a colarse de regreso al país en un avión privado a través de Chiriquí. Reuní apoyo para Torrijos desde nuestra base en Chiriquí y ayudé a organizar un aterrizaje nocturno secreto en un vuelo de San Salvador, la capital de El Salvador. El avión voló sobre el Océano Pacífico sin ser detectado. Había ordenado que los jeeps y camionetas fueran llevados a la pista de aterrizaje después del anochecer, esperando la llegada. Cuando hicimos contacto por radio, ordené a los vehículos que encendieran sus luces. El avión aterrizó y saludé a Torrijos mientras se apeaba. Hubo una ovación de nuestros hombres. ¡Viva Torrijos! Reunimos a nuestras unidades leales desde allí. Por la mañana, el golpe se disolvió. No se disparó un tiro. Los golpistas fueron encarcelados durante 2 meses hasta que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos lanzó una operación clandestina que los liberó. Torrijos asumió por primera vez el mando individual directo de la Guardia Nacional. Ascensión de Omar Torrijos al mando supremo de las Fuerzas Armadas panameñas fue para mí el cumplimiento de la conversación que había tenido con él aquella noche de carnaval 7 años antes, un nuevo pensamiento, un nuevo concepto de lo que significaba ser panameño. Muchas personas subestiman enormemente o eligen ignorar la revolución que vino con la ascensión al poder de Omar. Fue una revolución social que mejoró la suerte de las clases bajas por primera vez. Las clases ricas nunca habían prestado mucha atención a la mayoría de los pobres del país. Pero bajo Torrijos hubo inversión en salud pública y educación. Se construyeron caminos, se crearon empleos en el sector público. Al centrarse en el empoderamiento popular, al generar un cambio significativo en las condiciones sociales y la movilidad de una generación de panameños, Torrijos se ganó la enemistad duradera de los poderes que se preocupaban poco por la mayoría de los panameños empobrecidos y de piel oscura, la clase de la que provenía.
Debido a esta agenda social, Estados Unidos, que naturalmente estaba alineado con la oligarquía alta y de piel blanca, llegó a considerar a Torrijos como un comunista. Torrijos ridiculizó la etiqueta. No estábamos atados a los cubanos ni a la Unión Soviética, aunque a veces teníamos contacto con ellos, a menudo a instancias de los Estados Unidos. Lo cierto de Torrijos es que tenía conciencia social, un sentido de preocupación por la clase campesina, por los trabajadores, y por eso unos lo llamaban socialista y otros lo llamaban comunista. Los analistas norteamericanos se estarían refiriendo todo el tiempo a Torrijos como marxista. Esto, en plena Guerra Fría, era lo mismo que llamar a alguien el mismísimo diablo. Recuerdo que una vez le conté a Torrijos lo que decían los norteamericanos y se echó a reír. La única forma posible en que podrían llamarme comunista sería en cuestión de amor, dijo. El ascenso de Torrijos fue también una revolución pública que dio poder a la nueva cara del nacionalismo panameño. Esto también desafió el papel de Estados Unidos y se ganó sus sospechas. Omar y los militares ya se habían ganado el odio de las clases políticas tradicionales y eso no cambiaría. El gobierno estadounidense reconoció que sería muy importante vigilar a Torrijos mientras desarrollaba su agenda social y su plan para revisar los tratados del canal. Tuvimos una situación interesante cuando Torrijos volvió triunfante a Panamá. Algunas personas se apresuraron a felicitar a los oponentes de Omar. Durante un día, más o menos, hubo una avalancha de telegramas felicitando a Nansen, Silvera, Sanjur y los demás por su gran victoria. Los mensajes fueron publicados en páginas enteras de periódicos. Recuerdo uno en particular de un cónsul panameño en algún lugar del lejano oriente llamado Juan Gómez, quien envió un telegrama felicitando a los nuevos jefes militares. 48 horas más tarde, por supuesto, Torrijos ya estaba de regreso en la ciudad de Panamá y recibimos otro telegrama de Gómez. Este decía, cancelar telegrama anterior. Cuando expusimos el complot contra él, quedó claro que Torrijos tenía enemigos por todas partes. Él estaba sorprendido, pero es como si todos estuvieran en mi contra, dijo con incredulidad. Parece que nunca tuve amigos de verdad, que me estaba engañando a mí mismo. Lo resumíamos con el ejemplo de un supuesto amigo querido, Enrique Chino Jaramillo, quien le debía su puesto de gerente del Banco Nacional a Torrijos. Jaramillo era un compañero de copas. Tocaba el piano en las fiestas de Torrijos. Cuando tuvimos que colar a Torrijos de regreso al país, la primera persona en la que pensamos fue en Jaramillo, pidiéndole dinero para pagar el avión para llevar al general de regreso a Panamá. Jaramillo no solo se negó, sino que también se pronunció en contra de Torrijos ya a favor de los conjurados. Llegó al punto en que Torrijos se paseaba por la sede diciendo medio en broma como si hablara consigo mismo. Maldita sea, Torrijos, hagas lo que hagas, no dejes que te echen otra vez, porque la próxima vez no tendrás a nadie de tu lado. A menudo he pensado en este episodio en años posteriores. Es la naturaleza de Panamá, tal vez la naturaleza de la humanidad. La mortalidad tiene la capacidad de doblegarse cuando se trata de poder. Es axiomático, no hay enemigos, solo amigos del trono. El hombre pobre y humilde tiene un grupo más compacto de verdaderos amigos que el corredor de poder elevado y terrateniente. En el negocio del gobierno y la política no puedes confiar en nadie. Mientras Torrijos analizaba las fuerzas y circunstancias que llevaron al levantamiento del 15 de diciembre en su contra, su tendencia natural a buscar venganza se suavizó con el sentimiento abrumador de que eran él y Panamá los que tenían que cambiar. Reaccionó con una sensación de perdón que fue fascinante para mí observar. En el pináculo de su carrera, aquí estaba un hombre que tenía la capacidad de perdonar a sus enemigos. Tal vez estaba incluso más dispuesto a perdonar a sus enemigos que a perdonar a los más cercanos a él. Era muy exigente con nosotros. Este fue el origen de lo que todavía se conoce como torrijismo. Lo que surgió de la consolidación del poder de Torrijos fue un movimiento popular fundado en la idea de que Panamá tenía que cambiar sus costumbres. El torrijismo se convirtió en un programa social nacional, una receta para una mayor dignidad y una mayor lealtad a los trabajadores, a los pobres, a los estudiantes, a la gente de color, todos los cuales nunca antes habían sido un foco de preocupación por parte de los poderosos ricos. De la mano de esta revolución social surgió la idea de que Panamá necesitaba expresar su propia independencia. Y había un punto focal para nuestra independencia,
un monumento a la existencia y razón de ser de Panamá, allí para que todo el mundo lo viera. Era el estrecho pasaje hacia el mar que corta 2 continentes desde el Atlántico hasta el Pacífico, el pasaje que ha sido el foco de la codicia estadounidense sobre nuestro territorio y nuestra política y nuestras vidas.